Qué alegría volvernos a encontrar el día de hoy. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos en este día de poder compartir un mensaje especial para tu vida y para la mía. En estos tiempos que hemos estado viviendo tan contorsionados, de tantas angustias, de tantos problemas, de tanta necesidad, qué importante es recordar el mensaje más hermoso y maravilloso que tú y yo podemos recibir, y es a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mundo celebra acontecimientos a los que le ha dado llamar en la Semana Mayor o la Semana Santa. Los hijos de Dios recordamos ese amor tan grande que Dios ha tenido para ti y para mí, al haber enviado al Señor Jesucristo para que pagara por ti y por mí en la cruz del Calvario nuestras deudas con Dios. En la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29, dice de esta manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis amados, qué bueno es saber que Jesucristo es la respuesta de Dios para tu vida y para la mía. Qué bueno es saber lo que la palabra de Dios nos habla en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Y Dios nos declara su amor de una manera especial, diciendo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy podemos hablar de ese amor tan grande de Dios. Hoy podemos decir que a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, tú y yo tenemos una entrada libre delante del Padre. Pero ¿qué es la cruz? ¿Qué significa la cruz para nosotros como hijos de Dios? La cruz es el lugar donde los enemigos de Dios somos reconciliados con Él mediante el sacrificio de Jesucristo. La cruz es el punto de encuentro entre el hombre pecador y el Dios Santo. En la cruz pagó Jesucristo la deuda que tú y yo teníamos delante del Padre, para que ahora seamos llamados hijos de Dios. Un día, el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos del 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quizás a lo mejor tú pudieras preguntarte en esta mañana la relación que existe de esta escritura con la crucifixión del Señor Jesucristo. Pero mira, el Señor Jesús hizo una pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la pregunta el día de hoy es:
¿Qué dicen los hombres del sacrificio de Jesucristo en la cruz? Por revelación del mismo Dios, Pedro pudo contestar con toda tranquilidad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la pregunta para nosotros el día de hoy sería nuevamente: ¿qué dicen los hombres del significado del sacrificio de Jesús en la cruz? En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15, viene el relato de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y en ese relato, el evangelista nos muestra 3 grupos de gentes. El primer grupo de gente al cual el evangelista se refiere es los que pasaban. Dice Marcos 15, 29, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡va! ¿Tú que derribas el templo de Dios en 3 días y lo reedificas? El segundo grupo son los principales, los sacerdotes, en Marcos 15, 31. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y el grupo número 3, los que estaban crucificados. Marcos 15, 32. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Mis amados, al hacer la pregunta: ¿qué dicen los hombres del significado de la cruz de Jesucristo? El evangelista Marcos nos habla de 3 tipos de personas. Y dicen que uno de ellos son los que pasaban, como en la actualidad, los que simplemente pasan por esta fecha. Los que simplemente se dan cuenta: un día Jesucristo murió en la cruz. Los que aprovechan en esta época para, una vez más, ir a presenciar un acto en donde crucifican a Jesús. Los que se conmueven en su interior en este día y lloran y dicen: pobrecito. Los que aprovechan en esta época para salir y divertirse. Los que pasan por el conocimiento de este día tan grande para nosotros como fue el haber sido crucificado Jesucristo por nuestros pecados. Pero pasan por ahí contemplando simplemente un espectáculo, sin que realmente suceda nada en sus vidas. La palabra de Dios dice que los que pasaban por ahí se burlaban, como lo hacen en la actualidad un sinnúmero de gentes que se siguen burlando del Señor Jesucristo. ¿Y sabes cómo se burlan? No tomando en cuenta el sacrificio tan grande que Jesús ha hecho por ti y por mí en la cruz del Calvario. La gente que se burla, siguiendo su estilo de vida, como si Jesús no hubiese pagado un precio tan alto en la cruz para que nuestras vidas fueran diferentes. Los que se burlan, aprovechando este tiempo solamente para salir a divertirse, para salir a vacacionar, para encontrarse con la diversión solamente, sin reconocer que Jesucristo un día murió por sus pecados. El evangelista Marcos nos habla de otro grupo, el grupo religioso, la gente que solamente se lleva a cabo de actos religiosos, aquellos que no tienen la revelación de lo que las Escrituras dicen y por eso no pueden comprender con toda realidad lo que sucedió ese día. ¿Recuerdas lo que leímos en el Evangelio según San Mateo? De cómo Pedro contestaba, ¿quién era Jesucristo?
Respondió Simón Pedro y le dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La gente puede ser religiosa. La gente puede hacer actos religiosos durante todos estos días, pero si no tiene la revelación de parte de Dios en su corazón, no dejará de ser simplemente actos religiosos, que no tienen nada que ver con la realidad, con lo que realmente sucedió. Religiosos que transgiversan la palabra de Dios, que no le dan el sentido que debe de tener el mensaje de la salvación a través de la cruz de Jesucristo, que realmente no saben qué sucedió el día que Jesús fue a la cruz para pagar por los pecados de la humanidad. Religiosos que están más motivados para ver que sus templos se vean bien que por dar a conocer la realidad de la cruz de Jesús. La palabra de Dios nos dice que los religiosos también pasaban por ahí, pero solamente pasaban para burlarse de él. Mis amados, el día que el Señor Jesucristo fue a la cruz, ese día que Jesús murió en la cruz, la palabra de Dios nos dice que el velo del templo se desgarró de arriba hacia abajo. Ese día finalizó el trabajo sacerdotal de los levitas. Ese día se hizo el acceso para que todos los hombres, a través de el Señor Jesucristo, pudiéramos venir directamente a la presencia del Padre. Los religiosos se han quedado con el velo entero. Para los religiosos no ha sido rasgado el velo que nos permite ver la realidad del sacrificio de Jesús. Ellos siguen pensando que son los únicos intercesores para que el hombre pueda venir delante de Dios. Pero hoy quiero decirte la realidad. Jesucristo, al morir en la cruz, Jesucristo, al pagar por ti y por mí en la cruz del Calvario, abrió un camino para que tú y yo podamos venir delante del Padre con toda tranquilidad. Amados, la palabra de Dios nos enseña que es a través del sacrificio de Jesucristo como nosotros tenemos acceso delante del Padre. No existe religión, no existe denominación que pueda llevarnos a esa presencia. Solamente el bendito Señor Jesucristo lo puede lograr. Y solamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz, tú y yo podemos recibir el beneficio de venir delante del Padre. En el Evangelio, según San Marcos, una vez que nos dice que los que pasaban por ahí y los religiosos que pasaban por ahí, nos menciona también a través de los que estaban siendo crucificados con Jesús. Ese día, cuando Jesús era crucificado, a su lado pusieron a dos malhechores, a dos hombres que realmente merecían el lugar que tenían. Pero ¿sabes algo? Jesús se contó entre los malhechores. Jesús se contó entre ellos para poder morir por ellos y por ti. La palabra de Dios nos dice muy claramente que uno de ellos también se burlaba del Señor Jesucristo. Como lo hacen en la actualidad muchos, que habiendo dicho haber reconocido al sacrificio de Jesús para sus vidas, siguen llevando vidas totalmente contrarias a la voluntad de Dios. El hombre que dice aceptar la muerte de Jesús para él, y su vida sigue siendo la misma vida de pecado, ese hombre se burla de la cruz del Señor Jesucristo. Ese hombre se burla de la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Pero también nos habla la palabra de Dios de otro hombre
que reconociendo que él sí merecía estar en ese lugar, arrepentido a través de esas palabras, puede reconocer que Jesucristo es la respuesta para su vida. De tal manera que le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Amados, este es un buen día para hacer una reflexión. El día que fue crucificado Jesucristo no es un día para la tradición, no es un día para ir y ver solamente un momento que pasa y se acabó. La muerte de Jesús es para que tú y yo la meditemos, para que tú y yo la recordemos, porque a través de esa muerte, tú y yo tenemos entrada directamente a la presencia del Padre. La palabra de Dios nos dice que cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Lo trascendental del pecado en la humanidad fue necesario que se manifestara a través de la oscuridad. En ese momento tan especial en el que el Señor Jesucristo estaba entregando su vida por ti y por mí. Y en ese instante salió el grito más desgarrador del Señor Jesús. El grito en donde expresaba totalmente el cumplimiento de lo que debería hacer en la cruz del Calvario. Jesús le dice al Padre en ese momento, Elohí, Elohí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amados, Jesucristo clamó en ese momento porque fue desamparado, fue separado de la presencia de su Padre. Esa separación que tú y yo merecíamos por nuestra vida, por nuestro pecado, Jesucristo la pagó en la cruz y fue Jesús el que clamó, ¿por qué me has desamparado, Padre? Pero ese clamor es el tuyo y es el mío, porque Jesús no cometió ningún pecado. Jesús se hizo pecado por ti y por mí, para que tú y yo, en este momento, a través de su sacrificio, a través de su muerte, a través de derramar su sangre preciosa como precio para que tú y yo podamos disfrutar de la bendición de la salvación. ¿Será posible que exista gente que solamente pase por el momento donde Jesús fue sacrificado? ¿Será posible que exista religiosos que solamente le den cabida a los momentos de los actos religiosos y no darle a conocer a la gente realmente que Jesucristo es la respuesta? El apóstol Pablo reconoció lo que tú y yo hemos podido reconocer el día de hoy. En Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Mis amados, recordar el sacrificio de Jesucristo en la cruz, recordar el momento en que fue a la cruz para poder darnos esta libertad y esta salvación, para poder cumplir ese amor tan grande de Dios para tu vida y para la mía, es necesario que no seamos de los que pasan. Es necesario que no seamos de los religiosos que solamente recordamos las fechas. Es necesario que seamos de los que estamos juntamente con Él crucificados, para que todos los días de nuestra vida podamos recordar que Jesucristo es nuestra respuesta. Le doy gracias a Dios por tu vida, por la oportunidad que nos da el día de hoy de poder compartir el mensaje. Sería bueno que te preguntaras el día de hoy, ¿qué dices tú
del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ruego a Dios porque ese sacrificio forme parte de tu estilo de vida, forme parte de esa bendición, de ese amor tan grande que Dios ha traído a tu vida y a la mía, a través de nuestro Señor Jesús. Suficiente.